¿eh? Bueno, pues esta tarde en este encuentro vamos a tener la oportunidad de profundizar, como estamos viendo en este recorrido, en la dinámica energética que engloba cada uno de los remedios que Edward Bach incluyó en su sistema, ¿no? Y antes de profundizar en la energía característica de estos dos remedios que yo proponía, tanto el castaño blanco como el brote de castaño, vamos a profundizar un poco en el patrón de repetición, el patrón transpersonal energético común a ambas esencias, ¿no? Sigmund Freud, cuando él hablaba de repetición o de compulsión de repetición, él decía que era ese impulso de los seres humanos que tenemos a repetir actos, a repetir pensamientos, a repetir sueños, a repetir juegos, escenas o situaciones desagradables y a veces peligrosas. ¿Eh? Entonces, Freud en su escrito nos aconseja como terapeuta ahondar y resolver en el plano del recuerdo lo que el cliente presenta, o sea, él te habla en lo que él desarrolla ya en la acción. ¿Para qué? Para ayudarle a comprender y darle un nuevo sentido a ese patrón de repetición que mantiene. Entonces, tenemos que tener claro que los patrones mentales ¿eh? son, son pensamientos, son hábitos que nos creamos para desenvolvernos en el día a día. Fijaros que Edward Bach, estas dos esencias, tanto el brote de castaño como el castaño blanco, él la introdujo ¿dónde? En el grupo de lo que él llamó los 19 remedios restantes. Porque efectivamente, mira, como yo siempre lo he dicho, el sistema Bach que él creó lo dividiría en dos partes, los 19 primeros y los 19 restantes. Los 19 primeros incluyen a los 12 curadores ¿eh? y los 7 ayudantes que vienen a complementar a los 12 curadores según el elemento, ¿no? Y los 19 restantes no definen y no hablan, no tienen carácter ideológico de la persona, no definen a una persona. Son esos estados emocionales eh, eh, que se pueden vivir en el día a día, ¿no? Entonces, tanto el castaño blanco como el brote de castaño, él lo incluyó dentro de ese grupo de los 19 restantes, que nos van a ver claramente del día a día, que representan muchas veces a lo mejor rasgos caracteriológicos, pero realmente hacen más referencia, más que caracteriológicos, a estados temporales basados en qué? En un patrón de repetición. Patrón de repetición que ya ahora lo vamos a ver cuando vayamos profundizando, que se convierte en un mecanismo de defensa, en un mecanismo de defensa que les dé seguridad y por una parte también refuerza su identidad a través de qué? A través de la repetición, ¿no? Entonces, la repetición de un patrón, por una parte, si lo vemos desde el punto de vista positivo, muchas veces ese patrón positivo ayuda a abordar los obstáculos, crecer, evolucionar, es decir, crear hábitos saludables. Por ejemplo, me cuido, ese patrón mental de me cuido, voy al gimnasio, me gusta escribir, eh, no sé, es decir, cuando hay una positividad de hábito y que realmente que nosotros estamos mandando continuamente esos decretos al dedo, entonces real es como una repetición de patrones mentales positivos, ¿no? Pero también, entonces, esos patrones mentales negativos, ¿qué van a hacer? Efectivamente, bloquear y estancar. ¿eh? Entonces, por ejemplo, no sé, os pongo un ejemplo, personas que dicen continuamente, ¿qué voy a hacer? Sí, que desde hace 20 años me pasa lo mismo. Y es cuestión de mala suerte. ¿eh? Entonces, es como, o por ejemplo, es decir,
yo solo puedo comer estas cosas porque lo otro me hace mal. O sea, es decir, son patrones mentales que nosotros introducimos negativos, ¿no? Entonces el efecto efectivamente, sobre todo con los patrones, los positivos no es un problema, porque realmente decimos muchas veces la realidad es una proyección de nuestra mente, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos un compendio de patrones positivos, realmente nuestra vida fluye, ¿no? Nuestra vida fluye. Entonces, eh, veremos que el brote de castaño, basado en los dos, ambos en la repetición, pero el brote de castaño está centrado en lo que es en la repetición de errores. Es decir, que repetición de errores que por una parte permiten que la persona refuerce su identidad a través de esta repetición. Y luego tenemos también el castaño blanco, pero ¿a través de qué? A través de la repetición de patrones mentales. Entonces, es importante que cuando a lo mejor una persona te viene a consulta y a través de su conversación podemos determinar cuando se presenta un patrón de repetición, porque es importante que nosotros como terapeutas identificar ese patrón de repetición. ¿Para qué? Porque realmente muchas veces, si es positivo, ayudarle a potenciarlo y mejorarlo, o modificarlo y sustituirlo, si ese patrón es negativo, ¿no? Negativo. Pues ahora, esta tarde, vamos a ver, profundizar en estas dos esencias y vamos a empezar por el brote de castaño. El brote de castaño, chestnut bud, ¿no? Eh, es eh, la flor para la falta, para la falta por su discusión, la falta de aprendizaje o la falta de observación. Pero si lo vemos desde un punto de vista positivo, este remedio nos va a permitir eh, estimular el aprendizaje y la observación. Esas cualidades que cada uno llevamos dentro y que muchas veces por circunstancias externas bloqueamos, pero las tenemos. Tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces hay una frase muy común, o sea, mm, como muy difundida, que es uno aprende de sus errores, efectivamente, ¿no? Como creencia, una creencia muy difundida que realmente forma base, o sea, es decir, define, ¿eh? Define el estado positivo, el estado positivo de este remedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona ¿eh? Pone su mano cerca de la hornilla, ¿eh? Y se quema, ¿eh? Lo más probable es que no vuelva a poner la mano, porque su cerebro ya creó una respuesta ante la amenaza de un estímulo físico doloroso. ¿eh? Es decir, cree un estímulo en base a una experiencia previa, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si la persona sigue un razonamiento incorrecto? ¿eh? Entonces, realmente, si la persona se va a quemar, ¿eh? Se va a quemar realmente porque o no estaba bien, no observó bien, lo hizo de forma acelerada, no observó. Entonces, muchas veces, cuando nuestra razón procesa la información, crea un patrón mental ¿eh? acerca de la realidad ¿eh? que está percibiendo y usa, y muchas veces en función de esa realidad que percibe, crea un patrón que lo va a repetir, usado repetitivamente, cuando la realidad te acerque a contextos similares, porque realmente tú ya has registrado un patrón mental, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estos patrones eh, son positivos, nos ayudan a tomar decisiones en el día a día, ¿eh? En el día a día. Entonces, pero muchas veces cuando mm,
usamos estos patrones, como diría, como si fueran atajos mentales, ¿eh? Atajos mentales, eh, que es decir, que es como salir rápido de una situación donde me busco un atajo mental, porque en ese momento me da seguridad, ¿eh? Entonces, imaginaros, os voy a poner un ejemplo de esto. Los ataques mentales muchas veces van como ligados, van ligados a creencias que no son nuestras, ¿no? Que son inculcadas y que nos hacen repetir errores, ¿eh? Entonces, muchas veces, hay un ejemplo que dice, o sea, que cuando a las personas se les recuerda su éxito del pasado, ¿eh? Lo repiten, ¿eh? Hablan de ello, lo repiten cuando son conscientes de ello, ¿eh? Pero, eh, pero sin embargo, bloquean la memoria cuando se les recuerda sus fracasos del pasado. No hay, la menor disposición, ¿eh? Entonces realmente la persona es como observar que la persona no tiene actitud de cambio ante ese error y ser consciente de ese error, realmente la persona bloquea su disposición al cambio, ¿eh? Entonces, la persona muchas veces lo que hace es adoptar patrones de comportamiento que justifiquen su error ante el fracaso, ¿eh? O sea, es decir, surgen razones de miles de sitios para justificar realmente qué, por qué o qué me lleva a cometer ese error, ¿no? ¿Eh? Entonces, es importante, o sea, el mensaje con el brote de castaño siempre tenemos que tener en cuenta que realmente Edward Bach nos proporcionó, este remedio con el objetivo de qué? Con el objetivo de estimular en la persona el aprendizaje y la materialización del aprendizaje, ¿eh? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Araujo cuando decía que la inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la realidad y acomodación de esta realidad, ¿eh? Entonces, eh, vemos realmente que, por ejemplo, como figura simbólica dentro de las 12 energías que Edward Bach incluyó dentro del este colectivo, ¿eh? Podemos hablar del sabio, ¿eh? También hombre viejo, ¿no? Eh, que mm, realmente esta energía estimula el aprendizaje, ¿eh? Y es decir, nos lleva, o sea, esta figura estimula el que la persona valore el hecho de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una energía que va a permitir a la persona, en función de la experiencia, ¿eh? Y que cada uno llevamos dentro, saber lo que tiene que hacer, ¿eh? Lo que debe experimentar en cada momento, ¿no? Entonces, vemos que así ¿eh? Este arquetipo, o sea que se puede, la esencia, la energía del brote de castaño, podemos asociarla con este arquetipo, ¿eh? Tiene que ver, ambos tienen que ver, tanto el hombre viejo como tienen que ver como el brote de castaño con el conocimiento, ¿eh? La persona valora el conocimiento, la idea, por encima de todo, y su principal capacidad es de transmitir un aprendizaje, de enseñar a los demás, de comprender, tiene capacidad de entendimiento del mundo que le rodea, ¿eh? Entonces, efectivamente, ¿cuál es la distorsión de un bruto de castaño? ¿Eh? O sea, es decir, el miedo a ser percibido como ignorante. Antes de equivocarme, prefiero cometer un error. O sea, la ignorancia, es decir, el objetivo es eliminar la ignorancia. ¿Por qué? Porque la persona se puede sentir paralizado ante la decisión por no tener esa información suficiente. Muchas veces hay muchos errores que no se cometerían si la persona se frena, ¿eh? Reflexiona ¿eh? Y piensa realmente antes de actuar, ¿no? Entonces, porque Edward Bach nos decía, el aprendizaje es la razón de nuestra existencia. No es lo mismo tener
interés en las circunstancias presentes que estar dormido todo el tiempo. Por eso, realmente la distorsión de esta energía, ¿cuál es? Es la aceleración, la falta de observación, el no aprendizaje y repetición de los mismos errores. Entonces, la persona no aprende de la experiencia. Se le repiten las mismas acciones, pero no trae la lección. Muchas veces hay un mecanismo, efectivamente, que realmente la experiencia se repite ¿para qué? Para realmente que la persona contacte con su aprendizaje. ¿eh? Entonces la persona recae siempre en las mismas circunstancias desagradables por falta de atención y de observación. Entonces, al no aprender la lección que la experiencia lleva implícita, siempre se repiten los mismos errores. ¿eh? Entonces, las personas podemos ver que incluso, por ejemplo, podemos ayudar a personas que por su ritmo de vida, por su dinámica de vida y tal, llevan una vida muy acelerada, ¿no? Y siempre me pasa lo mismo. Y no, entonces, en el momento que nosotros observemos que no hay, que no hay reflexión, que no hay detenimiento, que no hay observación, ¿no? ¿Eh? Entonces la persona que no profundiza en los errores, incluso si tú, por ejemplo, a lo mejor nosotros le podemos hablar un error y tal, y cual, la persona te lo va a justificar, ¿eh? La persona te lo va a justificar porque no lo entiende, ¿eh? No entiende su propio camino de evolución, ¿sabes? Y la necesidad, de contactar con la elección que implica esa experiencia, ¿eh? Experiencia físicamente, fijaros, Edward Bach decía que muchas veces eh, la enfermedad, el síntoma físico, no es tan cruel. Y cuando él hablaba de estas palabras, de que no es tan cruel, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo que muchas veces el síntoma físico es una advertencia, un aviso a realmente a esa falta de aprendizaje. ¿eh? Por eso muchas veces las enfermedades se cronifican. ¿Por qué? Porque hay un patrón de repetición que justifica el no aprendizaje. ¿eh? Muchas veces una enfermedad que empezó por un síntoma físico leve, al no evolucionar al inicio no con ese síntoma, entonces realmente lo bloqueo, ¿eh? Y realmente pues lo cronifico, ¿no? Incluso, por ejemplo, también el brote de castaño ha dado muy buenos resultados cuando en cualquier sintomatología que lleve implícito el torpe, personas que son torpes en la psicomotricidad, problemas con la psicomotricidad, personas a lo mejor, imaginaros el típico niño cuando está andando, cuando empieza a andar, muchas veces no mira bien cuando le está pisando eso, ¡pum! Y se cae, y tropieza, ¿no? Hasta que él no se hace clic de conciencia y decir, pues por ahí no paso porque me caigo, ¿no? Pues igual, los adultos, los adultos igual. Entonces, eh, también han resultado, por ejemplo, yo tengo, o sea, personas que trabajan en el nivel neurológico, por ejemplo, cuando enfermedades, sintomatología que provocan brotes, ¿eh? Puede ser una esclerosis, puede ser también el asma, puede ser esquizofrenia, puede ser rebrote ulceroso, ¿sabes? Eh, Incluso la epilepsia también ha dado muy buenos resultados. Es decir, todo lo que sea una repetición, ¿eh? Pues una forma de frenar la repetición, ¿no? O yo he visto realmente, por ejemplo, yo he tratado varios casos, por ejemplo, tuve la oportunidad con esclerosis múltiple y otros casos con epilepsia. Y efectivamente, no desaparecen, ¿no? Pero sí se, o sea, se pierden en el tiempo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? El, y por ejemplo, pues también el brote de castaño nos puede ayudar bastante en toda el trastorno que tengan que ver con el aprendizaje, ¿no? Pues a lo mejor
pues retraso mental, es dificultad de deficiencia intelectual, ¿no? Porque el remedio va a aumentar ¿eh? los reflejos intelectuales, físicos, y entonces aquí nos puede venir muy bien, ¿no? Entonces, hablando del estado positivo, el estado positivo que es realmente la catarsis, ¿eh? La catarsis, que este proceso, este año estamos haciendo un recorrido catártico siempre, que viendo, centrándonos en el estado positivo de alguna esencia, ¿no? Y el estado positivo de esta energía de repetición, es comprensión y atención. ¿Eh? Eh, entonces, realmente la conciencia sobre esta dinámica ¿eh? va a permitir la evolución. La conciencia va a permitir la comprensión y la atención y parar este patrón de repetición. Entonces, Edward Bach nos decía, el brote de castaño nos ayuda a sacar provecho de nuestra experiencia diaria y vernos a nosotros mismos y a nuestros errores eh, como lo hacen los otros, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que la persona adquiera sus propios criterios, ¿eh? Sus propios criterios personales de juicio, ¿eh? Que a través de la experiencia, efectivamente, porque muchas veces esta repetición de experiencia nos viene a raíz, como antes lo decíamos, a raíz a lo mejor de creencias que son inculcadas, que no son nuestras, ¿no? Entonces muchas veces, eh, o sea, es decir, tomar conciencia efectivamente de la naturaleza, de ese repetición, y entonces pararla, transformarla o potenciarla, ¿no? Entonces, el brote de castaña nos va a permitir que se coordinen mejor nuestras actividades mentales, ¿eh? Tanto interiores, como incluso muchas veces, eh, al haber un cambio interior, de patrón interior, se refleja un cambio en toda nuestra experiencia, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente es una oportunidad de aprendizaje no simplemente a través de la autoobservación, sino también muchas veces ese aprendizaje viene a través de la observación de la experiencia de otro, ¿no? De la experiencia de otro lado. Entonces, efectivamente, muchas veces, como recomendaciones, eh, decir, muchas veces a pararte, a pensar, bueno, ¿y esto qué me quiere? ¿Qué me está diciendo? ¿Eh? ¿Esto qué actividades? O sea, eh, o qué actividades, no, qué actividad no, que sí, qué actividad o qué cosas puedo hacer para evitar cometer ese patrón. ¿Eh? Realmente. Es decir, ahora lo vamos a hablar, ¿no? Al final, pero porque yo voy a proponer tanto para algunas actividades para evitar los patrones de repetición, como es decir, es un entrenamiento mental, ¿no? Eh, que eso realmente, la gimnasia mental nos va a permitir efectivamente potenciar nuestra capacidad de observación y de aprendizaje, ¿no? Fijaros botánicamente, también los brotes a partir de los cuales se prepara el remedio proceden del castaño blanco, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero antes, el brote de castaño es, antes de que florezca, el castaño blanco, ahí se utiliza, se prepara el remedio con el brote de castaño, que tiene una sensación pegajosa, ¿eh? Pegajosa, además muy bonito porque las hojas del brote de castaño son en forma de herradura, ¿no? Pero botánicamente yo quería hablar de esta flor porque es importante cuando el brote de castaño está recubierto de una resina pegajosa, ¿eh? Que hace que se adhieran, podemos decir, de una forma obsesiva, ¿eh? Diversos objetos externos, tanto insectos, polvo, etcétera, etcétera, etcétera,
que no forman parte de una planta, pero se adhieren a la planta y parecen parte de su identidad y no son de la planta, ¿no? Entonces es importante, este dato en el libro muy bonito de las plantas sanadoras de Julian Barnes, él no habla de las características botánicas, yo lo recomiendo si queréis, aquí no tenemos las plantas sanadoras de Barnes, ¿sabes? Escrito por Julian Barnes, y sí, es entender un poco por qué el doctor Bach se fijó en algunas plantas, ¿no? Pues para introducirlas dentro del sistema, ¿no? Pues hemos visto el brote de castaño y ahora vamos a ver la siguiente flor, el remedio. Con este patrón de repetición sería castaño blanco, igual que este, ¿no? Que es todos los terapeutas, yo creo que es como lo tiene a la mente cuando decimos pensamiento obsesivo, castaño blanco, ¿no? Entonces, energía que caracteriza a este remedio, igual que el anterior, es el patrón de repetición. ¿Eh? Pero antes de profundizar en la energía de este remedio, hay que tener muy presente el concepto de obsesión. ¿Eh? Y la obsesión son pensamientos, son impulsos, son imágenes que se repiten mentalmente provocando ansiedad, miedo y estrés. ¿Eh? Pero cuando hablamos de obsesión, tenemos que hablar también del término compulsión, ¿eh? Para comprender, para que comprendamos mejor la dinámica de actuación sí, de la obsesión, de esta energía, que representa el castaño blanco, ¿no? Entonces, las compulsiones, ¿qué son? Las compulsiones son conductas repetitivas que la persona realiza siempre, la mayoría de las veces, como resultado de una obsesión. ¿Eh? Entonces, muchas veces, ¿por qué se produce la compulsión? ¿Eh? La compulsión se llega a la compulsión al ser conducta repetitiva, una vez que nuestro cerebro busca la manera de poner fin a esos pensamientos indeseados, obsesivos, que dan vuelta y vuelta en la mente, ¿no? Entonces, podemos observar el vínculo que hay tan grande entre obsesión ¿eh? y el mecanismo que la mente organiza para desarrollar lo que es la compulsión. ¿Eh? Por ejemplo, os pongo un ejemplo sencillo. Mm, La típica persona que de pronto tiene compulsión por lavarse las manos, repetidamente, después de ir a un hospital. ¿Eh? Entonces, quiera que no, esta acción está motivada por la obsesión de contaminarse, de no contaminarse, es la obsesión de que cada vez que va a sitios pocos donde hay a lo mejor de salud, de enfermería, de salud o algo, realmente la persona tiene miedo a contagiarse, a entrar en contacto con personas pues, enfermas, ¿no? Entonces, estos comportamientos impulsivos, compulsivos, obsesivos, so- tienen la finalidad de qué? De reducir la ansiedad que produce la obsesión. O sea, el hecho de lavarte 3000 veces las manos te quita realmente, o sea, es decir, te ahorra a lo mejor un estado de ansiedad muy grande, ¿no? ¿Eh? Entonces, el mensaje, el, el principio, ¿cuál es la cualidad? O sea, ¿qué mensaje espiritual Edward Van nos quiso transmitir a la elaborar este mensaje? Yo creo que el mensaje que él quiere que tengamos conciencia, ¿no? Es decir, es la tranquilidad mental, ¿eh? Es el hecho de tranquilidad mental a través de qué? A través de la liberación, ¿eh? De pensamiento, de cosas que realmente la persona toma conciencia que son la fuente de sus preocupaciones. ¿Eh?
¿Y qué? Y que le provocan sufrimiento, ¿no? Porque normalmente esta obsesión, esta repetición causa mucho sufrimiento, ¿eh? A nivel físico, efectivamente, podemos tener personas que a lo mejor no sufren de cefalea o no sufren de un, como diría, de algún síntoma, algún síntoma físico. Es cuestión realmente de una actividad mental incesante que altera el funcionamiento, ¿eh? de los sistemas físicos, ¿eh? Entonces, eh, la persona es víctima de su propia idea. Por eso es importante que en este estado mental, ¿eh? que este estado mental es un estado autoprovocado, ¿eh? Autoprovocado, porque la persona es víctima, ¿eh? de su propia idea, ¿eh? Y la persona muchas veces, a lo mejor con este estado, erróneamente tiene la sensación de no poderlo controlar, ¿eh? O sea, que es algo que viene de fuera y no viene de fuera, es algo provocado por uno mismo, ¿eh? Entonces, Edward Bach ya lo denominó a este estado como el estado de cháchara mental, ¿eh? Que es decir, que hace referencia a ese pensamiento circular, recurrente, torturante que viene. Entonces, es el estado mental de disco real, ¿eh? En psiquiatría le dicen la rumiación sedante. Entonces, eh, es cierto, por ejemplo, un estado castaño blanco lo podemos ver que la persona lo puede experimentar o bien de una forma caracteriológica, es decir, esta persona es un obsesivo, esta persona es obsesiva, ya porque la repetición hace el hábito y su dinámica de actuar, ¿eh? Vemos realmente cómo hay un patrón de repetición continua, ¿eh? Que lo ha incluido ya ese hábito dentro de su personalidad, pero también es muy común eh, que estos patrones de repetición se produzcan de forma temporal, ¿no? De forma temporal, porque obviamente por un, tu mente se apresa, de pensamientos torturantes, ¿no? Entonces, los efectos físicamente, fijaros, el, un cantante mental, ¿eh? No vamos a decir, no vamos a decir un cantante físico, porque efectivamente, o sea, realmente no activa su distorsión, no activa la acción, ¿no? Activa la mente, ¿no? Entonces, lo que va a producir, lo que va a producir es un cansancio mental, ¿no? Y luego, eh, fijaros, yo en la práctica le digo muchas veces, ese pensamiento negativo, ese pensamiento negativo, fruto de fruto ese pensamiento negativo base del patrón de repetición, ¿sí? Se vuelve más fuerte cuanto más se teme, cuanto más se piensa. ¿Sí? Y el efecto, ¿cuál es? Podemos ver personas con insomnio, los dolores de, como decía, el dolor de cabeza, la hiperactividad mental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, personas que problemas para conciliar el sueño, ¿no? El rechineo de dientes, todo eso provocado por una actividad mental, ¿eh? Todo eso puede ser, ¿no? Entonces, todo lo que sea, y cuando vosotros veáis repeticiones inmediatas, compulsivas, como tartamudez, impostor crónica y repetitiva, estornudo, todo esto es introducir. O sea, el patrón de repetición de castaño blanco muchas veces es importante ¿eh? Para frenar esa respuesta, ¿eh? Incluso, por ejemplo, también yo recomiendo, a mí me ha dado muy buena en adicciones, pero adicciones que puede ser de dejar el tabaco a dejar drogas marítimas, ¿no? Y os puedo decir que siempre hay un patrón de repetición muy importante, ¿eh? Que nos va a ayudar, el castaño blanco en adicciones nos va a ayudar a la deshabituación del hábito, ¿eh? A la deshabituación, a ayudar
a que ese pensamiento adictivo de repetición mecánica aparezca. ¿Eh? Entonces es importante, incluso, hombre, en adicciones había ya cada persona, cada adicto es un mundo, ¿no? Entonces tendríamos que centrarnos en la individualidad de cada persona, pero por ejemplo, puedo decir que también son muy comunes, además del castaño blanco, pues, por ejemplo, la cercífera, ¿eh? La cercífera por el descontrol y la centaurea por la falta de voluntad. La falta de voluntad ante es decir, el, el romper esa adicción, o sea, el vencer las tentaciones, ¿no? Y el estado positivo, la cualidad que nos va a hacer aflorar el castaño blanco es la paz interior, ¿eh? Es decir, entendiendo la paz interior, cada uno la aprecia y la disfruta de distintas formas. Para cada uno, es decir, yo no me da cuenta realmente, por ejemplo, cada persona, qué es lo que te provoca o qué entiendes por paz interior. Si te das cuenta realmente, sí, hay una tónica general, ¿no? De sensación de calma, ¿eh? de, pero cada uno lo ve de alguna forma. Pero os puedo decir que realmente, ¿qué nos trae paz interior? Paz interior, el hecho de poder tener control, sobre nuestro estado mental, ¿eh? De poder tener dominio, y gestión y capacidad de acallar la mente, ayuda bastante. Es decir, de poder realmente elegir el tipo de patrones mentales que yo introduzco al cerebro, como decía. Realmente los positivos nos ayudan a evolucionar, los negativos bloquean y estancan el proceso evolutivo. ¿Eh? Entonces, la persona con el autocontrol mental, lo que están consiguiendo es que la persona controle sus pensamientos, es decir, potencie o transforme su hábito y sus conductas. Entonces, la gente es bajo un pensamiento controlado eh, y una cabeza despejada, tiene paz interior. ¿eh? Siempre la persona tiene la capacidad y tenemos la capacidad ¿eh? de vaciar nuestra mente y concentrarnos en el momento presente. Por eso Eduard Bach introduce tanto el brote de castaño como el castaño blanco dentro del grupo 3, que es la falta de interés por el momento presente. ¿eh? Y él nos decía, debemos mantenernos flexibles de pensamiento para que las ideas preconcebidas y los prejuicios no nos priven de la oportunidad de tener un conocimiento más amplio y más fresco. Debemos estar siempre dispuestos a abrir la mente y a rechazar cualquier idea, por firmemente arraigada que esté, si la experiencia nos muestra una verdad mejor. Esto es algo que nos dijo a través de su libro Cúrese usted mismo. ¿Mm? Entonces, recomendaciones, consejos. Consejos, pues, para no solamente, además del remedio, ¿no? Pero, fijaros, realmente yo le he visto que cuando se hace clic, y la persona se involucra en el proceso y aumenta, es decir, va a buscar tiempo solo. ¿eh? Es como una forma de hacer ¿eh? las paces con uno mismo, con su estado autoprovocado, ¿no? Entonces, últimamente, muchas veces es aceptar la presencia de estos patrones, ¿no? Y tener la capacidad de podernos manipular a nuestro antojo, la existencia. Entonces, o sea, tener en conciencia de que efectivamente hay en nuestra mente pensamientos que vivimos con ellos, ¿no? Pero lo importante es tener capacidad de autogestionar, ¿eh? Porque cuando lo entendamos y cuando lo vivamos de una forma positiva, ¿eh? Es como cuando se haga aquí de conciencia, estos pensamientos negativos pierden su fuerza. ¿Por qué? Porque lo he entendido. ¿eh? Porque ya
como si pierden su fuerza, ¿no? Entonces, muchas veces es importante la visualización de ideas. Mira, a mí, por ejemplo, en yoga, nosotros teníamos una clase que a mí me gustaba mucho, que se llamaba yoga mental. En la clase de yoga mental, el profesor, bueno, era a través de la meditación, ¿no? Y a mí había una visualización que me encantaba hacer. Al principio me costó, no voy a decir que no, pero luego me ayudó bastante y me ayuda, porque de vez en cuando la hago, ¿no? Imaginaros que estáis dentro de un globo, ¿eh? Un globo, ¿eh? Y entonces, pues, se sueltan las amarras del globo, el globo empieza a ir. Pues a medida que subáis, ¿eh? Mirar por la borda, ¿eh? Bolsitas que van dentro del globo, que son pensamientos, ¿eh? Que son creencias, que son cosas que te amarran a la tierra. Y a medida que vas soltando, cada vez el globo va más rápido. ¿Eh? Y entonces os recomiendo que lo hagáis. También os recomiendo tener vuestro propio juicio, evitar los juicios, evitar el criticar. Eh, También siempre os recomiendo ejercicios respiratorios, ejercicios de yoga que nos van a armonizar, ayudar a armonizar nuestro sistema energético, ¿no? Entonces, es un árbol, botánicamente es uno de los árboles junto con el roble y el olmo, ¿eh? Es una del castaño blanco, un árbol que tiene, además, es una preciosidad verlo cuando está florecido, porque realmente tiene una copa alta, alta y redondeada, muy ramificada, ¿no? Pero fijaros, su forma de crecimiento, el tronco, ¿cómo es el tronco que tiene la corteza rota? La corteza rota y luego las ramas que son totalmente una para la otra, para la otra, ¿no? No hablan un poco ya de su dispersión. ¿Eh? Eh, entonces, luego, por ejemplo, las flores estallan, o sea, al mínima ráfaga de viento, las flores están en una nube de polvo, ¿no? De polvo, ¿eh? Entonces, eh, y siempre aparecen en la parte superior, ¿no? Pero observando cada una de ellas, no hay, es como decir, no hay una, ¿cómo diría? No hay una decir, es que esta flor es igual a esta. Es que si te fijas en cada una de las flores, ¿eh? En cada una de las flores del castaño blanco, son distintas en dibujo, ¿sabes? Unas tienen a lo mejor en torno a la corona más rojo, otras tienen a lo mejor un poquito más amarillo, porque son blancas con puntitas rojas, puntita roja y puntita amarilla, pero el fondo es el blanco, ¿no? Es el típico del castaño de Indias común, que las castañas son no comunes. ¿Eh? El, y luego, bueno, pues, como diría, es un árbol que es una preciosidad, ¿no? Pero así yo la verdad que me empecé a fijar en eso leyendo el libro de Julian, ¿no? Efectivamente, pensando efectivamente en la simetría que nos regala. ¿Mm? Pues aquí realmente, por ejemplo, con estas dos flores hemos hablado, o sea, el patrón de repetición, y es importante pues ayudar ayudar a la persona a controlar, autocontrolar estos patrones realmente porque le van a aportar a su vida muchísimos beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, por haber participado, darme la oportunidad de transmitir los conocimientos, y nos vemos en el próximo.